cuáles son las cosas que más le duelen a los poblanos, nos vamos a encontrar salud y seguridad o seguridad y salud. Tenemos dos visiones de país. La visión de Morena, que dice que básicamente todo se resuelve con una óptica del caudillo que va a meter orden. Y nosotros tenemos una visión de instituciones. Hay que crear una gobernanza institucional para la zona metropolitana de Puebla. ¿Qué de lo que has aprendido como Mario Riestra crees que se debe aplicar justamente en la capital del estado? Pues yo creo que la vida nos va preparando en los diferentes encargos y uno adquiere experiencia para los siguientes retos. ¿Qué de la historia de la capital no hay que repetir? Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo. Queridos amigos de Detonantes, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy estamos acompañados por Mario Riestra, candidato a la presidencia municipal de Puebla. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy contento, querido Héctor, gracias por el espacio. Ya alguna vez platicamos de tu trayectoria, por supuesto, en estas entrevistas, pero bueno, ya estamos metidos, inmersos en la campaña, ya menos de un mes de la elección, Mario. Sí, ya en la recta final, ¿no? Ya cruzamos el medio tiempo y ahora viene ya el cierre y muy contentos porque ha sido una campaña intensa, pero donde hay un ánimo, donde la poblanidad reconoce que Puebla merece más, que no debemos conformarnos, que Puebla se detuvo en el tiempo estos 6 años, que debemos recuperar esa grandeza que ya hemos tenido y que hemos perdido en los últimos tiempos. Oye, hablas justamente de que ya va más de medio tiempo y sube la temperatura, el clima está insoportable algunos medios días, no sé cómo van las caminatas, pero también ha subido la temperatura de las declaraciones y de algunas acciones. ¿Qué te parece eso? O sea, ¿tú estabas preparado desde antes para que así se pusiera la cosa o te sorprende también? Pues mira, hay que distinguir, por supuesto que en toda campaña hay pasión, eso es normal, pero hay un componente que no habíamos vivido en un proceso electoral en Puebla, que es el de la irrupción de actividades, grupos y prácticas ilegales. Y no es normal, y hay que decirlo con todas sus letras, no es normal que hayan asesinatos de candidatos, no es normal que hayan amenazas contra grupos, contra candidatos, contra partidos políticos. No es normal que ahora todos tengamos que solicitar seguridad porque sentimos que nuestra integridad está en riesgo. No es normal que en una democracia un candidato se niegue a debatir cuando en una democracia el debate es el pan de todos los días. No es normal que el gobierno del estado convoque en los fines de semana reuniones con burócratas y el secretario de Gobernación diga por instrucciones del gobernador, este equipo de burócratas va a pedir el voto en favor de X o Y candidato. Eso no es normal. Y aunque diga el presidente que no se ha incrementado la violencia, que solo se han incrementado los muertitos, pues eso tampoco es normal. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad muy clara de ponerle un alto a este fenómeno y evitar que Puebla se michoacanice, que Puebla se convierta en Zacatecas, en Guerrero, en Colima, que son entidades gobernadas por Morena, donde la violencia forma parte del quehacer de la política. Eso en Puebla no lo debemos permitir. Hace 20 años, poco más, se hablaba de que México nos queríamos que se colombianizara. Yo recuerdo muy bien eso cuando estudiamos la universidad. Sí. Veíamos lejos el tema de que las drogas pudieran llegar a dominar o los grupos criminales dominar el espectro político. Hoy tú ves eso ya normalizado en algunas esferas de la sociedad. Pues yo veo que los fenómenos que escuchábamos antes en Puebla, en los límites con Veracruz, se han acercado y después los escuchamos en el Triángulo Rojo y se han acercado y hoy los escuchamos en Chachapa y en el periférico y cada vez están más cerca. Hoy tendríamos que colombianizarnos a la buena porque Colombia logró revertir este fenómeno. El estado es un estado fuerte y aquí en México por momentos en amplias regiones del país parece que el dominio no es del estado sino son de estos grupos irregulares. En Michoacán y en otros estados que ya mencioné, por ejemplo, los criminales son los que dicen quién y a qué precio van a vender el pollo, la carne. Hay amplios sectores de la economía que pagan derecho de piso y eso es lo que tenemos que frenar en este proceso electoral porque claramente las omisiones, claramente la ineficacia, pues es una cara más también de la corrupción, ¿no? Oye, Mario, y justo, bueno, comenzaste esta conversación citando, porque a ti denunciaste una agresión, una amenaza a tu persona en un evento público. Hay quien te ha cuestionado, no sé si te lo han dicho personalmente, pero han voces que cuestionan por qué no hay evidencia con tantas fotografías que hay de los eventos. Entonces te pregunto lo mismo, Sí. porque yo entiendo que puede haber un proceso jurídico
y no sé si esa es la única razón. Sí. Bueno, primero decirte que de los creadores de Es mi voz, pero no es mi voz, hoy llega el que dice que todo es montaje, ¿no? Nosotros aportamos videos, fotografías y la identidad del agresor. Pero las aportas a la denuncia. Pues por supuesto que a la autoridad que lleva a cabo la investigación para no vulnerar el debido proceso. Nosotros ese mismo día, sin hacer espera de unas horas, ni de un día, ni nada, entregamos fotografías, videos, testimonios y la identidad del agresor. Ahora le pedimos a la Fiscalía que lleve a cabo una investigación lo más rápida posible, apegada a derecho, que no violenten el debido proceso y que este acto no quede impune. Me queda claro que fue un acto de intimidación, me queda claro que fue un acto de amedrentamiento que buscaba paralizarnos, porque les está incomodando esta campaña que es exitosa. Y justamente por eso decidimos no frenarnos, no modificar la agenda en un solo minuto. El compromiso nuestro ha sido el de seguir adelante en esta campaña, porque lo que buscaban es precisamente infundir terror y no lo van a lograr. Hablando de la violencia, porque hace rato ya lo estábamos citando, ¿cómo combatirla en el municipio de Puebla, uno de los más grandes del país, de los más poblados, con más complejidades? Y bueno, se habla mucho de seguridad, se hablan todas las campañas desde hace tiempo, que es el primer tema, el más relevante, que hay que subirle el presupuesto. ¿Cómo? Mario, ¿cómo Mira, se combate saliéndonos esto? de los lugares comunes, se requiere a alguien que tenga experiencia de gobierno. Yo ya estuve en el gobierno municipal, soy el único de los 3 candidatos que tiene experiencia municipal de gobierno. Y por cierto, los estándares de seguridad cuando yo fui secretario general del ayuntamiento eran mucho mejores. Mira, cuando Lalo Rivera en este último ejercicio recibió el Ayuntamiento de Puebla, la ciudad tenía menos de 100 cámaras de videovigilancia. Esa fue la capacidad instalada que recibimos de parte del mal gobierno improvisado de Claudia Rivera. Hoy tenemos cerca de 2,000, siguen siendo pocas. Queremos duplicar el número de cámaras de videovigilancia y tener 4,000 cámaras para poder tener capacidad instalada para prevenir y sobre todo dar seguimiento a los ilícitos. Queremos blindar los 17 accesos a la ciudad de Puebla. Muchos de estos grupos llegan de otros lugares y huyen atravesando el territorio poblano. ¿Qué implica esto? Meterles la más alta tecnología, monitores viales, cámaras de videovigilancia, lectores de placa, drones, inteligencia artificial. Hubo un acto hace 3 semanas en donde aparecieron cuerpos en el periférico de Puebla. No sé si la ciudadanía sepa, pero no hay una sola cámara de videovigilancia en todo el periférico y es una vialidad estatal. Nadie supo ni en qué vehículo llegaron, ni por dónde lo hicieron, ni por dónde se fueron. Tenemos que blindar Puebla, meter la tecnología para identificar si las placas tienen reporte de robo, si las placas corresponden al vehículo que las está portando o están sobrepuestas. Y por supuesto también para identificar en caso de que haya habido un ilícito las rutas de escape o de llegada de estos grupos. Eso se puede y lo tenemos que hacer. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Este es el modelo de Yucatán, el estado más seguro en todo el país, gobernado por el PAN. Pero más allá de hablar de sueldos, equipamiento y capacitación, para mí un incentivo que te cambia el desempeño de los policías tiene que ver con darle a sus hijas y a sus hijos becas en instituciones de educación privadas. Cuando un policía ve que su hija está atendiendo la mejor prepa, la mejor universidad y que un mal desempeño, un acto de corrupción puede afectar el futuro de su familia, entonces verdaderamente tienen un incentivo a cuidar su trabajo y a desempeñarlo de manera con honorabilidad y honradez. Ese tipo de acciones son las que queremos echar a andar en el municipio de Puebla. Por supuesto, queremos también instalar 15,000 nuevos puntos de luz y con ello abarcar prácticamente la cobertura total del municipio de Puebla. Queremos también echar a andar una fuerza violeta, una unidad de la policía especializada para atender y prevenir los delitos contra la mujer con perspectiva de género y llevada a cabo por mujeres policías para atender este fenómeno que hoy nos está pegando fuerte, que tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres. Entonces son algunos de los planteamientos. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con el mando único. Eso no ha funcionado en ningún lado, que nos digan un solo estado. De hecho, muchos de los más encendidos tienen mando único. Lo que hay que hacer es un mando coordinado. Eso sí, un mando coordinado entre el gobierno federal, estatal y municipal, pero no entregarle el mando a una única corporación. Eso no ha funcionado. Mario, cambiando el tema justamente de seguridad a otros más, tu experiencia legislativa en lo local, en lo federal, en el ayuntamiento, ¿qué de lo que has aprendido como Mario Riestra, no solamente como funcionario público, como persona, crees que se debe aplicar justamente en la capital del estado? Pues yo creo que la vida nos va preparando en los diferentes encargos y uno adquiere experiencia para los siguientes retos, ¿no? Yo me tocó cuando fui legislador local, pues resolver el conflicto limítrofe Puebla y San Andrés Cholula.
Y hoy no hay disputa alguna, ¿eh? No ha habido ningún tipo de controversia. Esa franja de 8.5 kilómetros quedó completamente con certidumbre. Hoy sabemos a qué autoridad contribuir y a qué autoridad exigir. Y eso que hicimos tenemos que replicarlo porque todavía tenemos algunas otras franjas o territorios en disputa con otros municipios conurbados. También después me tocó resolver el conflicto limítrofe Puebla-Mozoc, siendo secretario general del ayuntamiento. Me tocó ser creador de la política pública de presupuesto participativo para juntas auxiliares. Es algo que me parece que hay que regresar, no solo para las juntas auxiliares, sino también para las unidades habitacionales, porque ello nos va a permitir que sean los ciudadanos los que se expresen a partir de mecanismos de democracia y nos digan cuáles son las prioridades, lo que le duele en cada junta auxiliar o en cada unidad habitacional. Esa parte me tocó a mí también echarla a andar. Me tocó gestionar ante la UNESCO la denominación de Memoria del Mundo para el Archivo General Municipal, la denominación de la Talavera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, y yo creo que son elementos que tenemos que seguir explotando porque nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra historia son, ventajas competitivas de cara al turismo y a nuestra industria creativa, y eso también me tocó hacerlo. Y como legislador federal ya más recientemente, pues mi prioridad fue la salud. Y hoy, si preguntamos en cualquier encuesta cuáles son las cosas que más le duelen a los poblanos, nos vamos a encontrar salud y seguridad o seguridad y salud. El tema de salud es un fracaso. El sistema estatal de salud es reflejo de todo lo que no se debió de haber hecho. Tenemos déficit en medicinas, déficit en doctores, déficit en inversión, déficit en camas de hospital, y nos prometieron Dinamarca, pero tenemos una máquina de sufrimiento. En la Margarita hemos documentado chinches, cucarachas, ratas, elevadores que no funcionan, pan caducado con hongos que le entregan a los pacientes, los elevadores que no funcionan, no hay medicinas, no hay análisis de laboratorio, no hay consultas con especialistas. Entonces, aunque tradicionalmente los ayuntamientos no se involucran tanto en el tema de salud, yo ya hice el compromiso público de echar a andar una clínica municipal de primer nivel para atender a esos sectores que no tienen derecho a biencia, no son parte del IMSS, del ISSSTE, del ISSSTEP, que el INSABI o el IMSS y Bienestar no les están dando una respuesta y que tienen necesidades, ¿no? Te pongo un ejemplo muy concreto. En Dinamarca tienen 2.6 camas por cada 1,000 habitantes de hospital. Aquí en Puebla tenemos 0.55 camas por cada 1,000 habitantes. Una quinta parte prácticamente. Pues por eso está la Margarita desbordado, por eso también Aguasanta no se da abasto. ¿Y no se extralimitan las funciones del ayuntamiento? No, para nada. Atlisco hasta hace una década tuvo un hospital municipal, Durango tiene un hospital municipal, en fin. Sí hay casos sí. y no es ilegal. No solo no es ilegal, es deseable. Quizás sea un reto presupuestal. Eso es sí, correcto. Sí, porque Puebla, se aqueja los presidentes municipales pues del poco presupuesto para una ciudad con tantos habitantes, ¿no? Sin duda alguna tenemos un presupuesto que no es suficiente. ¿Y cómo se haría entonces, Mario? Bueno, primero tenemos que ampliar la base gravable. No se trata de cobrar más impuestos, sino de los que no pagan, que paguen. Y el primer ingreso municipal es el predial. Y el promedio nacional del cobro del predial asciende apenas al 55% de la población. En Puebla estamos un poquito arriba, 58, 60, pero eso te habla de que todavía un 40% no está al corriente en sus contribuciones. Y luego tenemos otro segmento que paga, pero no paga lo que debería. Es decir, a lo mejor paga sobre un terreno baldío, pero ya tiene un edificio de 8 pisos construido, ¿no? El predial tiene que actualizarse. Si hacemos esas tareas que ya las ha venido haciendo el ayuntamiento, creo que podemos incrementar la recaudación. Pero por otro lado, decirte que también hay que gestionar recursos, esa es una realidad. No, por supuesto, dando lana a cambio de esos recursos. El legislador federal que más recursos trajo a Puebla fui yo. Estos 3 últimos años. Traje más recursos a Puebla que Nacho Mier y traje más recursos a Puebla que Alejandro Armenta. Yo logré que se te quietaran 2,200 millones de pesos para San Alejandro y ese es un mérito de la oposición que hemos estado ahí insistiendo. Entonces, así como logramos traer lana para San Alejandro, tenemos que ver la manera de traer lana para otros proyectos. Hablaste hace rato de temas metropolitanos, ¿no? De los límites territoriales con San Andrés, con Amozoc, hay otros más. No nada más el tema de los límites, con las ciudades, los municipios que rodean, que cobijan a la capital de Puebla. Hay una interacción muy importante de la población, pero además de todo se comparten problemas muy fuertes de servicios públicos, de agua, entre otros. ¿Cómo se puede por fin hacer un tema de coordinación intermunicipal? Porque lo he platicado incluso con otros candidatos también. En algún momento, 2014, prácticamente todos los presidentes municipales de la zona metropolitana eran
panistas. Luego, en 2018, todos eran morenistas prácticamente, pero no hubo coordinación. Seguimos igual. Es que yo creo que tenemos dos visiones de país. La visión de Morena, que dice que básicamente todo se resuelve con una óptica del caudillo que va a meter orden, y nosotros tenemos una visión de instituciones. Hay que crear una gobernanza institucional para la zona metropolitana de Puebla. Hoy no hay ningún tipo de obligatoriedad para que los municipios se sienten en una mesa, dialoguen sobre un problema y se coordinen para la resolución del mismo. No existe. Hoy, si un presidente municipal, llámese Ocoyucan, Amozoc, simplemente no quiere ver a Puebla, no hay nada que lo obligue para ello. Y ahí hay que recordarle a la gente que Morena le hizo mucho daño a Puebla, porque ya existía una primera instancia, un esfuerzo, que era el Instituto Metropolitano de Planeación, que era precisamente la entidad que buscaba coordinar estos esfuerzos para resolver los grandes desafíos metropolitanos: agua, movilidad, seguridad, etcétera, etcétera. Y el exgobernador Barbosa desapareció esta institución. Entonces tendríamos que avanzar nuevamente en esta o en otra institución, pero que ya siente las bases para que pase lo que pase, llegue quien llegue, todos los presidentes municipales estén obligados a sentarse periódicamente en una mesa, abordar un problema, le metan una lana para la resolución y puedan verificar el cumplimiento de los objetivos. Nosotros lo que estamos planteando es regresar a ese esquema. En Jalisco funciona muy bien. Por ejemplo, el IMEPLAN, el Instituto Metropolitano de Planeación de Jalisco, es la autoridad metropolitana para parques, es la autoridad metropolitana para el sistema de bicicletas públicas. Entonces, se cede un poco de soberanía, pero al mismo tiempo se gana en eficacia, porque con las economías de escala y teniendo una óptica un poquito más regional, se pueden resolver los problemas de mejor manera. Ahí Morena le hizo mucho daño a los poblanos. Oye, y hablando de juntas auxiliares, hace rato ya citabas también algo relacionado a ellas. Hay algunas que son más grandes que las ciudades más grandes después de Puebla, sí, capital. O sea, más grandes que Tehuacán, más grandes que San Pedro Cholula, que San Martín Texmelucan, y tienen igual de problemas, sí, pero no tanto presupuesto históricamente, Mario. Por eso hay población que se queja, que quiere seguir regulándose por usos y costumbres. Incluso algunas quieren pues ya independizarse de la capital de Puebla. A este problema, ¿cómo lo atendemos? Sí, pues tienes toda la razón y nuevamente tenemos las dos visiones, ¿no? Yo lo que creo es que hay que entrarle no con demagogia, no con populismo, con seriedad. Las juntas auxiliares, sí es cierto, son, digamos, el primer contacto para un segmento muy importante de la ciudadanía. Es ahí donde se concentra la mayor superficie territorial del municipio de Puebla y el mayor número de habitantes, también es cierto. Entonces, nosotros tenemos una lógica, por ejemplo, en la que buscamos darles mayor representatividad a las juntas auxiliares, incorporarlas de mejor manera. Yo estoy planteando la creación de una secretaría de juntas auxiliares, ya lo anunciamos la semana pasada, para que puedan ellos, digamos, tener una mejor representatividad. Algo que estamos planteando no es competencia del municipio, pero sí legislativamente hablando, y los legisladores estarán de la oposición haciendo la propuesta, es reformar la ley orgánica municipal del Estado de Puebla digamos, la reglamentariedad electoral, para que obliguemos a los partidos políticos a que un porcentaje de los regidores que propongan en sus planillas provengan de juntas auxiliares. Hoy hay, digamos, todavía no hay una obligatoriedad, es absolutamente voluntario. Hay partidos que a lo mejor buscan mayor representatividad de las juntas auxiliares. Yo llevo 6 propuestas de juntas auxiliares entre propietarios y suplentes, pero hay otros partidos que no tienen una sola propuesta de regidor de las juntas auxiliares. Entonces hay que hacerlos parte. Y sí, yo sí creo en que en un esquema de transparencia y rendición de cuentas, pero tenemos que darles mayor lana. Eso es una realidad. Y por eso el presupuesto participativo para juntas auxiliares, donde no solo se les va a dar, digamos, el presupuesto, sino se les va a escuchar, para que no sea una directriz desde el zócalo municipal, sino sean los propios vecinos los que digan: a San Andrés, a Sumiatla le hace falta agua, pero a Canoa le hace falta seguridad, pero a Zaragoza le hace falta un espacio deportivo, y entonces caso por caso podremos resolverlo, porque no es lo mismo. Cada junta auxiliar tiene sus peculiaridades. Aunque comparten, ya dijiste 2, seguridad, que ya lo tocaste ampliamente, y el agua potable, que es hoy uno de los temas que me da mucho gusto que por fin esté en la agenda, porque por muchos años hemos visto que hay, digamos, mucho discurso, pero pocas acciones en realidad para cambiar el tema. Pues mira, yo hace algunos meses, y siempre cuento esta anécdota, fui a una estación de radio y vi un libro de uno de los candidatos que decía el proyecto para Puebla, una cosa así, ¿no?
Y no es que me dieran ganas de leerlo, pero dije, cuando menos vamos a hojearlo, ¿no? Un libro que, por cierto, consumió muchos espectaculares, pero nadie lo vende ni lo encuentra por ningún lado. No está a la venta, pero sí se anunció. Y cuando yo revisaba este libro y vi su índice, dije, pues un proyecto para Puebla, pero no hablan del agua. En ningún punto, en ningún apartado se mencionaba el tema del agua. A ver, no puedes aspirar a gobernar esta ciudad o este estado si no tienes un diagnóstico claro de una de las más grandes problemáticas que estamos enfrentando y que tiene que ver con el estrés hídrico, con la falta del vital líquido, con la incapacidad de sanearlo una vez que se utiliza, ¿no? Con la contaminación de nuestros ríos. Un diagnóstico serio que tiene que ver con el área de cobertura tanto de el SOAPAP y Agua de Puebla como de los comités de agua. En fin, tenemos que entrarle de manera seria, pero primero todo parte de reconocer que tenemos un problema, ¿no? ¿Y qué tan grave está? Pues mira, es un problema muy importante de falta de agua, de pérdida del vital líquido en la red de suministro, de falta de saneamiento, de falta de coordinación. Y bueno, según los especialistas, estamos a 3 años del día cero, en donde Puebla podría quedarse sin suficiente agua para poder generar el abasto para la ciudad de Puebla. Pero no solo es la falta del vital líquido. Es preocupante escuchar de los colectivos, ya tuve la oportunidad de reunirme con ellos, pues por ejemplo que el agua contaminada sea hoy un factor de cáncer en la población que vive en las orillas del río Atoyac. Por eso es tan importante pensar en la ciudad que queremos. Y yo lo que digo es que estamos a 7 años de festejar el cumpleaños 500 de Puebla. Cuando uno está cerca a festejar un cumpleaños, uno piensa, yo quiero llegar y haber corrido un maratón, haberme titulado de la maestría, yo quiero llegar a los 30 años casado, no lo sé. Tendríamos que hacer lo mismo, la misma reflexión para Puebla. ¿Cómo queremos llegar a su 5º centenario? Y yo me imagino una Puebla en donde estemos de lleno, sinceramente, con energía y voluntad, presupuestalmente hablando, entrándole de lleno al saneamiento del río Atoyac. Y es algo que no se está haciendo, porque entre otras cosas se requiere un enfoque metropolitano biestatal, porque no solo abarca Puebla, sino también Tlaxcala. Entonces, son de las cosas que me parece que tenemos que empujar desde la sociedad y desde el gobierno para poder discutir con una mayor seriedad. Proyectos de más largo plazo, ¿no? Que trascienden los trienios o los sexenios. Y de pronto nos faltan políticos que piensen más allá de sus gobiernos, Mario. Sin duda. A mí la verdad es que no me importa quién haya creado X o Y, Z cosa. Si funciona bien hay que continuarla. Si se puede mejorar hay que mejorarla. Si no funciona hay que quitarla. Sean del PAN, del PRI o de Morena. Lo que no se vale es que porque venga de un partido quitemos la talavera de la fachada, que porque venga del otro partido pues la continuemos aunque no esté funcionando. No, para mí lo importante, y en el Parlamento, en el Congreso, es muy evidente. Lejos de ver quién la propuso la iniciativa, tendríamos que ver el contenido de la misma. Si funciona, adelante. Si es en favor de Puebla, bienvenida. Si no lo es, pues por supuesto habría que cancelarla. Pero es muy triste ver cómo los vaivenes político-electorales le han costado tan caro a esta ciudad, ¿no? Y no hay una continuidad. Yo por eso estoy planteando que de cara al 500 aniversario de la ciudad se conforme un comité ciudadano, le llamamos trazos estratégicos, y en donde la conducción y verificación del cumplimiento de las metas se le entreguen a la ciudadanía, porque eso nos va a blindar de que un cambio en el partido, en el calendario electoral, haga que se interrumpa el esfuerzo que se está llevando a cabo. Donde ha funcionado esto es ahí donde la ciudadanía toma el control del vehículo. Y tendría que haber gente también de otros partidos que no están en gobierno, porque si les toca gobernar el siguiente, claro, lo van a renovar completo, sí, ¿no? Ciudadanos, sí, claro. Oye, Mario, hablando del agua, tema de vida, de seres vivos, el tema de los animales es uno de los temas que cada vez cobra más importancia. Entiendo que has estado vinculado a la agenda ambientalista, pero también, sobre todo, animalista. Sin duda. Hoy, pues los animales son parte integrante de nuestra familia, los gatijos, los perrijos, pero además, ¿qué hay detrás? Una cultura de paz implica el respeto a todos los seres vivos, no solo a los seres humanos. Donde hay maltrato, donde hay crueldad animal, es porque hay un fenómeno de descomposición mucho más profundo. Quien es capaz de infligir daño a un ser vivo, a un perro en sus manos, eso quiere decir que hay un fenómeno psicológico que te denota que puede hacerle daño a un ser humano. Entonces, tenemos que atender este fenómeno. No es una causa, digamos, nueva en mi agenda. Cuando fui diputado local y presidente del Congreso del Estado, echamos a andar la primera ley de bienestar animal,
que en su momento fue de mucha avanzada. Cuando fui secretario general del ayuntamiento prohibimos los circos con animales. Ahora que soy diputado federal, eché a andar una propuesta de reforma que ya se aprobó constitucional para incorporar el término de bienestar animal en la Constitución. Pugné por recursos para la vaquita marina, que está a punto de desaparecer, una especie mexicana amenazada y en peligro de extinción. Y ahora lo que estoy planteando es, primero, echar a andar la primera clínica, el Hospital Veterinario Municipal de bajo costo. No hay una instancia municipal que permita, por ejemplo, sacar radiografías, hacer operaciones. Y la verdad es que hay poblanos que se dedican por sensibilidad a cuidar a estos seres vivos y destinan una parte muy importante de sus recursos familiares en ello. Entonces hay santuarios, ¿no? De animales como el que había de los caballos. Sí, como Coacolandia, pero hay otros muchos. Perros, perros, gatos, sobre todo, conejos, etcétera. Yo he estado ahí en mucha colaboración con ellos. Entonces, el primer hospital veterinario municipal. Número 2, 10 parques caninos, espacios públicos para el esparcimiento del ser humano y su mascota. 3, duplicar el número de esterilizaciones. Queremos no solo que vivan mejor, sino que haya un control en su reproducción, porque la fauna callejera tenemos que irla poco a poco controlando de buena manera. Y esto pasa por las esterilizaciones, también por las adopciones, por una tenencia responsable. Y algo que a lo mejor nadie dice porque no vende, pero sí vende mucho porque tiene un impacto real que tiene que ver con la consolidación de la Dirección de Bienestar Animal en el municipio de Puebla, donde tengas personal sensible, capacitado y 24/7. Hoy en día se tienen horarios de oficina en donde, pues, literal, te cuento un caso de San Bartolo, nos habla un vecino y nos dice: se metió un murciélago a mi departamento, es sábado y no sé qué hacer. Le hablamos a Bienestar Animal y nos dice: pues es sábado, los vamos a ver hasta el lunes. Y pues no, las emergencias... A mí me pasó lo mismo, sí lo pude sacar. Fue divertido. Espero que no. Sin maltratos. Voló solito. Bueno. Voló solito, pero sí fue divertido. La verdad es que muchas de estas emergencias suceden en horarios no de oficina, en fines de semana, días festivos. Entonces tenemos que tener ahí una respuesta inmediata 24/7, ¿no? Y por supuesto tenemos que involucrarnos en el rastro municipal para que las prácticas sean, digamos, lo más pacíficas, ¿no? En fin. Es todo un proceso que parte de la convicción personal. Yo mismo pues tengo 2 perros adoptados, y la verdad es que pues uno se vuelve mucho más sensible cuando tiene una experiencia personal, ¿no? Mario, te encanta la historia, lo sé, sabemos que eres parte de tu día a día, de tu vida, de la historia de Puebla además que conoces. ¿Qué aprendizaje te da para no repetirlo? Digo, hablando de que la historia hay que conocerla para no repetirla. ¿Qué de la historia de la capital no hay que repetir? Pues mira, yo te diría en términos generales, queremos una Puebla sin rencores, sin divisiones, unificada, reconciliada. Esta visión de país donde o estás conmigo o estás contra mí no le va a hacer bien a la sociedad. Esta polarización, este encono no nos va a ayudar. Los verdaderos enemigos son el cambio climático, la pobreza, los grupos criminales, la inseguridad, y todos tendríamos que unirnos. Y además, todos podemos diferir y al mismo tiempo todos podemos coincidir. Depende de las causas o los temas sobre los que estemos discutiendo. Yo creo que la pluralidad enriquece. En esta campaña hemos hecho un esfuerzo por, incorporar a todas las visiones. Tenemos morenistas, tenemos priistas, tenemos panistas de los diferentes panes, tenemos perredistas, tenemos ciudadanos. Hicimos un esfuerzo muy incluyente de construir este equipo. Entonces, a mí me gusta trabajar sobre la inclusión, no sobre la incondicionalidad, sino sobre el talento. Esa sería una parte. Y luego yo diría que la improvisación le salió muy cara a los poblanos. La improvisación de los gobiernos de Claudia Rivera, de Luis Miguel Barbosa, le salió muy cara a la ciudad. Puebla se detuvo en el tiempo, no hay nueva infraestructura, no hay un solo kilómetro nuevo de concreto hidráulico, no hay una línea nueva del ruta, en fin, nos dejaron un centro histórico completamente desordenado y sucio, no hay nuevos centros de salud, no hay nuevos hospitales, y ahí está la comparativa. Entonces, creo que esta ciudad y este estado tienen que apostar por el rumbo seguro, ¿no? Y por eso creemos que vamos a ganar. Mario Orestra, muchas gracias por esta conversación y estaremos atentos, por supuesto, al desarrollo y el desenlace de esta elección 2024. Gracias, querido Héctor. Cuídate Siempre mucho. un privilegio.
Compañeros, nos vemos en el próximo episodio de Detonantes. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo.